Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos, como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y por supuesto tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. ¡Nos vemos pronto!
Los juegos de pelota son conjuntos arquitectónicos de estructuras paralelas que fueron parte fundamental en las ciudades mayas. Se conoce que el juego se practicaba desde tiempos tan tempranos como el preclásico. Tenía un componente ritual, de competencia y recreativo. No obstante, se conoce poco de las reglas del juego original, que de alguna manera tiende a ser un misterio. Formalmente, los juegos de pelota son dos edificaciones horizontales, una frente a otra, unidas por una cancha abierta. Estos edificios conservan una misma apariencia material, que las dota de equilibrio y simetría. La parte superior es una estrecha plataforma, seguida por un muro en talud, y en la parte inferior una banqueta. Por lo regular, es un plano con una leve inclinación que conecta con la cancha. Generalmente mantienen un eje aproximado norte-sur. Estas estructuras no necesariamente siguen un estricto patrón morfológico. Podemos ver cambios en el diseño y cambios además a lo largo de los diferentes periodos. Aunque la composición horizontal se mantiene para la mayoría, se puede apreciar diseños diferentes. Dentro de las variaciones encontramos canchas con marcadores en el pavimento, edificios con anillos o espigas en los muros en talud, y aquellos desprovistos tanto de marcadores como de anillos. La cancha articula los dos edificios. Este espacio rectangular era el dedicado a la práctica del juego. Los estudios más recientes apuntan que existían diferentes modalidades, por lo tanto se practicó de diferente manera. Aunque las canchas cambian en su diseño, ya que se han documentado alrededor de 13 tipos diferentes, lo que es común es el motivo del juego. Era en este espacio en el que se enfrentaban los oponentes. Aquí jugaban siempre los mejores. Las escenas del juego de pelota representan un motivo conocido en la iconografía maya. Escenas de personajes mostrados de una forma naturalista, dotadas de movimiento, con énfasis en composiciones diagonales, acentúan el dinamismo y la plasticidad. Este fue un recurso que los artistas utilizaron en sus manifestaciones para recalcar el movimiento del jugador en el momento en el que ataca decididamente la pelota. Imágenes en un primer plano, con un solo punto de vista, en las cuales el jugador es quien domina la composición, mientras que en las escenas con dos jugadores se mantiene este mismo patrón compositivo, que le confiere orden y simetría. El único contacto entre ambos es el visual. La proporción de los personajes indica la igualdad de las fuerzas y el rango de los contendientes. Los jugadores, siempre ataviados con atuendos propios del deporte, tocados, cinturón, protectores, brazaletes, manopla, rodilleras, en un solemne y ceremonioso choque de poder. Los contendientes se personificaban con atuendos de las divinidades, ya que lo que representaban eran los mitos de la creación o del tiempo primordial. La iconografía nos muestra a los jugadores con tocados de aves, jaguares, venados, cocodrilos, cien pies, etc. Existían convencionalismos para la representación plástica de las canchas. Se conoce en elevaciones longitudinales representadas con líneas paralelas, o las más comunes, elevaciones laterales, que se representaba en forma de gradas. Se debe de entender que eran formas de representación y no necesariamente se mostraban de una manera realista. Los discos o marcadores han estado asociados con los juegos de pelota. Son elementos con la representación de los gobernantes o de los dioses, enmarcados en un cuadrifolio, que dentro del simbolismo son bocas o entradas al inframundo, de manera que tienen esa significación liminal entre dos mundos. En la cultura maya, como en otras culturas del mundo antiguo, toda actividad estaba estrechamente ligada con la religión. Los juegos de pelota no eran menos, eran considerados portales al inframundo, de ahí su importancia sagrada. Dentro de los relatos míticos destaca el juego de Hunahpu Xbalanque y los señores de Xibalbá, que aparece en el Popol Vuh, y narra cómo estos hermanos gemelos derrotan a los señores del inframundo y con una serie de sortilegios logran decapitarlos. La práctica del juego de pelota está relacionada con los ritos de decapitación, que además tiene conexión con otro mito primordial, la conmemoración de la decapitación del cocodrilo cósmico estelar y el establecimiento de una nueva era. Entonces el juego de pelota no es precisamente una lucha entre el bien y el mal, sino un juego para mantener el equilibrio del mundo. Se puede entender como una lucha entre el inframundo y el mundo terrestre, entre el día y la noche. En las concepciones cosmogónicas mayas, en el mundo celeste, terrestre e inframundo conviven aspectos positivos y negativos. Aunque se ha mencionado el carácter ritual del juego y ser practicado por las élites, es probable que también fuera practicado por las capas bajas, a manera de distracción y recreación.
iniciativa, debe ser el 1 de septiembre, se nos avise cuando se va a presentar la iniciativa por derechos indígenas, para que no solamente estemos presentes cuando se lleve a discusión y aprobación de esta iniciativa, sino que además tengamos uso del estrado para manifestar también nuestros puntos de vista sobre algunos de los puntos de esta iniciativa que presentó el Congreso como atención a la demanda que se ganó y que el Tribunal del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, le ordenó modificar la Constitución del Estado de Yucatán y respetar los derechos indígenas. Esto tiene que ser la próxima sesión legislativa para que no caiga no solamente en una omisión y negligencia, sino en una agresión hacia los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en los cuales ya venimos pues de manera permanente. Este es otro oficio de una convocatoria que se hace en el pueblo de Oxcuscap para la conformación del gobierno indígena, donde a todas sus comisarías y comunidades indígenas de Oxcuscap se está convocando y también se le están notificando a las autoridades. Una de esas autoridades notificadas es el Congreso del Estado de Yucatán, para que tengan conocimiento de la Asamblea de Conformación del Gobierno Indígena de Oxcuscap, uno de tantos de los cuales se están conformando en nuestro estado y en nuestro país. Sin más, un gusto saludarles. Seguimos trabajando por los derechos indígenas.
En 1784, José Antonio Calderón, bajo los auspicios del gobernador de Guatemala y por orden del rey Carlos III de España, recorrió y documentó las ruinas de Palenque, en Chiapas, México. Al año siguiente, visitó el lugar el arquitecto Real Bernasconi y aún habría una tercera expedición, la de Antonio del Río, en 1787. Descubrían así los eruditos occidentales las primeras ruinas de una civilización que había quedado olvidada en el tiempo, los mayas. Los mayas fueron una cultura que ocupó una parte de Mesoamérica, la franja de terreno que se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta la actual República de Honduras y cuyo origen podemos remontar al segundo milenio antes de Cristo. En esencia, los territorios de las actuales Guatemala, Belice, parte de El Salvador, parte de Honduras y los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, donde podemos distinguir tres grandes áreas geográficas. Primero, la estrecha franja costera del Pacífico al sur. Más al norte, el altiplano de Chiapas y Guatemala, horadado por las cuencas de, entre otros, los ríos Motagua y Usumacinta. Y por fin, las extensas llanuras del Petén y la península del Yucatán, conocidas como las Tierras Bajas, que comienzan en la continuación de la cuenca del Usumacinta y en la cuenca del Petén hasta la costa del Caribe, donde hoy se halla Cancún. Tras las expediciones del siglo XVIII, fueron muchos los arqueólogos que se adentraron en las Tierras Bajas descubriendo nuevos sitios, como Copán o Tikal a mediados del siglo XIX o El Mirador y Calakmul ya a mediados del siglo XX. En la actualidad, son numerosos los grupos de investigadores involucrados en el estudio de la cultura maya, tanto mexicanos y centroamericanos como del resto del mundo. Sin embargo, aún quedan muchas dudas por despejar, sobre todo de los orígenes de la civilización maya, el periodo que ha atraído menos atención por no contar con una arquitectura monumental tan destacada como la del periodo clásico. Ya en el tercer milenio antes de Cristo hay constancia de grupos de recolectores cazadores seminómadas que habitaban las tierras bajas, donde comenzaron a desarrollar la agricultura al final de ese tercer milenio con el cultivo del maíz. Entramos así en el Neolítico maya, que habría de desarrollarse durante el segundo milenio antes de Cristo. Es posible que parte de las transformaciones sufridas en las tierras bajas se deban a la llegada de nuevas gentes, o al menos de su influencia. Estas nuevas gentes podían venir del altiplano o del área olmeca. Los olmecas fueron una cultura precolombina anterior a la maya cuyos principales yacimientos se sitúan en el istmo de Tehuantepec, en Tabasco, un territorio clave en las relaciones entre el Valle Central de México y el territorio maya. Durante ese segundo milenio antes de Cristo, conocido como periodo preclásico temprano, comenzamos a encontrar aldeas agrícolas en el centro y el sur de las tierras bajas, con una serie de características culturales comunes, entre ellas, que nos permiten hablar ya de una civilización común, origen del mundo maya. A partir del año 1000 a.C., esta civilización empieza a mostrar los rasgos propios que podemos ver en otras grandes culturas antiguas, estas del Viejo Mundo, como el Imperio Antiguo Egipcio o sobre todo Sumeria, cierto que con un desfase de 2 milenios. Los mayas empezaron a constituir ciudades-estado basadas sobre el dominio agrícola, sobre todo del maíz, pero también de la calabaza, el chile, el frijol o el cacao, llegando a desarrollar estructuras de regadío. Además, se integraron en las redes de comercio interregional impulsadas por los olmecas. En este sentido, destaca la ruta comercial que se desarrollaba por la franja costera del Pacífico, pasando por Tacaricabaj y Cosumahualpa, para subir al altiplano en el sitio de Caminaljuyu, donde hoy se encuentra la ciudad de Guatemala. Desde allí era posible llegar hasta el valle del Motagua, el área de las grandes minas de jade, material que junto con la obsidiana y las plumas de quetzal se convirtió en uno de los principales productos de exportación del mundo maya. La otra área destacada de este periodo preclásico del primer milenio antes de Cristo siguió siendo el centro y el sur de las tierras bajas, donde ya encontramos
ciudades-estado que contaban con una jerarquía política bien organizada, pudiendo incluso hablar de reyes para finales de ese primer milenio. Esta jerarquización política les permitió a los mayas levantar grandes construcciones, como las estructuras más antiguas de Ceibal o la pirámide de la Danta en el Mirador, la ciudad más grande de este periodo preclásico. Es además el momento que empezamos a encontrar cerámica, vinculada tanto a la necesidad de almacenar la producción agrícola como por el hecho de también querer comerciar con esa producción. Desde el siglo III a.C., además, hallamos los primeros ejemplos de escritura maya, basados en una combinación de logogramas y glifos, en esencia, pequeños dibujos que representaban palabras o parte de palabras, no ideas completas como ocurría con los ideogramas de la escritura china o los jeroglíficos egipcios. Además, como todos los pueblos surgidos desde el Neolítico, los mayas se interesaron en la observación astronómica como base para la creación de calendarios muy complejos, vinculados a esa necesidad de controlar los ciclos agrícolas. Al tiempo, se establecieron los principios de la cosmovisión y la mitología maya. Pero con todo, la civilización maya presenta algunas singularidades respecto a las grandes civilizaciones antiguas del Viejo Mundo. Por ejemplo, domesticaron muy pocos animales, por lo que prácticamente no tuvieron ganadería. Eso puede explicar por qué, a pesar de conocer la rueda, no la utilizaron. No tenían animales de tiro con los que aprovechar esas ruedas. Además, aunque llegaron a manejar los metales, posiblemente desde este periodo preclásico, los mayas no desarrollaron una metalurgia propiamente dicha. El periodo preclásico se cerró a finales del primer milenio antes de Cristo. Las ciudades mayas perdieron población o desaparecieron. Es posible que el comienzo del auge de Teotihuacán, en ese momento, desestructurando las rutas comerciales mesoamericanas, influyera en esa crisis del preclásico maya. Teotihuacán fue una de las ciudades-estado más destacadas del mundo precolombino, que controlaron, desde su ubicación en el Valle Central de México, la mayor parte de Mesoamérica entre los años 100 y 550 después de Cristo. Serían los propios teotihuacanos quienes volvieron a reactivar el mundo maya al generar una nueva ruta comercial entre el Valle Central de México a través de la cuenca del Usumacinta, es entonces cuando crece Palenque, hasta llegar al sur de las Tierras Bajas, donde la ciudad de Tikal se convirtió en el principal aliado de Teotihuacán, hasta el punto de que la alianza entre estas ciudades permitió a Tikal controlar todas las Tierras Bajas. Pero Teotihuacán fue saqueado hacia el 550 y en el 562 Tikal cayó en manos de su principal rival maya, el Reino Kan. Entramos así en el periodo clásico tardío, entre los siglos VI y IX, etapa en la que se levantaron las construcciones más conocidas del mundo maya de las Tierras Bajas: las pirámides de Tikal, los murales de Bonampak, la escalinata de Copán, las estelas de Quiriguá. Es posible que podamos remontar el origen del Reino Kan al sitio precolombino del Mirador, pero comenzó a adquirir fuerza en el clásico cuando sus reyes ya se habían instalado en Cibanché, desde donde se trasladaron a Calakmul. Este último lugar mostró su valor estratégico en las luchas entre el Reino Kan y Tikal, dado que desde Calakmul era posible controlar las rutas más importantes que rodeaban a Tikal. Los reyes Kan lograron imponer su dominio desde 562 hasta el 695, ya mediante las armas, ya mediante alianzas matrimoniales, sobre la mayor parte de las Tierras Bajas. Entre esas alianzas destaca la figura de la reina Cabel, princesa Kan que llegó a gobernar sobre el Perú Huacá, donde mostró sus habilidades tanto como política como guerrera. A partir del 695, Tikal retomó la iniciativa hasta acabar por completo con el Reino Kan medio siglo más tarde. Sin embargo, la crisis de las ciudades de las Tierras Bajas había comenzado en un paulatino proceso de despoblación que culminó hacia el año 900 con el práctico abandono
de todas estas ciudades. Aunque se ha hablado de un colapso dramático de este mundo maya vinculado a alguna catástrofe climatológica, en especial una larga sequía, probablemente la crisis fue el resultado de esas continuas guerras entre el reino canitical que fueron desmontando las rutas comerciales que unían el Valle de México con el Valle del Motagua. Como alternativa a esas rutas de interior, es posible que se pusieran en marcha nuevas rutas comerciales de cabotaje, contorneando la península del Yucatán. Esto explicaría las migraciones desde las tierras bajas hacia el norte del Yucatán y el desarrollo de una nueva serie de grandes ciudades en este área: Uxmal, Chichén Itzá, Mayapán. Estas rutas alternativas pudieron haber sido propiciadas por otros grupos precolombinos, como los chontales de Tabasco, o más posiblemente los toltecas llegados del Valle de México, cuya influencia se hizo visible desde el año 1000, generando la cultura maya tolteca, que fue la que encontraron los españoles al desembarcar en Yucatán a comienzos del siglo XVI. Es posible que otros grupos, también provenientes del Valle de México, se instalaron a partir del 1200 en otro sector de las tierras mayas, en este caso en el altiplano de Guatemala. Fueron los antepasados de la mayor parte de los grupos indígenas contemporáneos guatemaltecos: los quichés, los cachiqueles, los sutujiles. Como en el caso de los toltecas, estos grupos también se mayizaron, aunque con algunos rasgos que les diferenciaron de los mayas clásicos. Son a estos grupos a los que pertenecen buena parte de los yacimientos precolombinos del altiplano guatemalteco, como Utatlán o Isinché, que no hemos de confundir con las ciudades clásicas de los mayas. La historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar, más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico.